Bueno, bueno, ya estamos grabando otra vez. Entonces, les estaba comentando eh, de, bueno, cómo normalmente realizamos las investigaciones. Lo más importante son los objetivos de investigación, que son los que tenemos que setear con los clientes para después, digamos, no quedarnos desajustados en ese lugar, ¿no? Eh, Así que no hay cantidad de preguntas, bien o mal, sino, digamos, que tienen que responder a los objetivos de investigación. ¿Sí? Normalmente, igualmente, hay preguntas básicas como género, edad, profesión, ¿sí? Que son preguntas que, digamos, forman parte, digamos, de entender un poco nuestra muestra y entender quién nos está escribiendo. Por otro lado, también, sí, No, perdón, no, por un audio de mi favor, casa. tranqui, tranqui. Ah, ok, ok. Otra cosa que tenemos que entender es, por ejemplo, si hay algún tipo de restricción que tengamos que tener en cuenta. Hace un tiempo me pidieron hacer una investigación, por ejemplo, de libros, cantidad de libros, formato de libros y demás. Y una de las cosas que uno, digamos, tiene que tener en cuenta es que no toda la gente lee. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cuestiones para entender digamos, todo lo que es la cuestión de los libros era ¿cuántos libros? La primera pregunta era ¿cuántos libros lees por año? ¿Sí? Porque había gente que, ¿no? Entonces, y finalmente nos decidimos con el cliente a hacer una pregunta, digamos, filtro, ¿sí? Que decía, ¿leíste un libro en los últimos 6 meses? Si la persona contestaba que sí, continuaba la encuesta, si no se le agradecía y, bueno, nos despedíamos de esta persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no contestás la encuesta, si no tenés, digamos, una mínima cantidad de libros leídos, por ejemplo, para este tipo de investigación, lo mismo que si no utilizás productos por algún motivo para el pelo o, digamos, no los compras en un determinado local, no estaría siendo el tipo de muestra que a nosotros nos interesa que nos conteste la investigación. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna otra pregunta? No, no los quiero hinchar, solamente es, digamos, como para... No, perdón, Ale, yo como para cerrar el tema, Sí, tranqui. eh, porque no sé al final qué le dijiste a mis compañeros. ¿Hacemos entonces esto o lo que te comentamos? ¿Está bien la idea Bueno, lo que o no? estábamos diciendo que a lo mejor hubiera eventualmente algún problema relacionado con la toma de datos hoy en día, ¿no? Porque hay Ok, que ver si ese negocio está abierto o no, y en tal caso, digamos, la idea es poder acreditar la materia, que es un poco quizás lo que urge aquí, y bueno, poder utilizar, pueden utilizar la muestra que quieran, de la manera que quieran, pueden preguntar acerca, qué sé yo, de mascotas, de lo que ustedes quieran, digo, porque cosas que a lo mejor pueda ujú, haber como gente que les conteste rápidamente del tema, porque digo, normalmente a la gente le gusta mucho hablar de mascotas. Le digo, he hecho bastantes investigaciones de mascotas, a la gente le gusta hablar de mascotas, de viajes, de cosas así, sí, sí, de cosas más relajadas, cotidianas. divertidas, Claro. lindas, cotidianas. Pueden hacer algún tipo de investigación social, del tipo, bueno, ¿qué tipo de cosas cambiaron en tu vida desde que empezó el COVID? Digo, para digamos, lo importante acá es tener algún tipo de dato real. Pensemos en algún Ok, posible cliente, ¿sí? Que haya un posible cliente. Si ustedes lo quieren usar para la tesis, buenísimo. Si lo quieren usar para el trabajo, bienvenido. Si nada de todo eso se puede hacer rápido, entonces pensemos en, por ejemplo, alguna investigación figurada, ¿sí? En la que, por ejemplo, trabajemos con, como les decía, por ejemplo, COVID o con alguna cuestión que a ustedes les dé cuenta em, de de todo lo que está pasando, digo, ¿no? Algo, digamos, que a ustedes les pueda ayudar para eh, el planteo del trabajo y bueno, digamos, poder sacar las conclusiones, poder trabajar y poder finalmente, digamos, terminar este objetivo. Ujú. ok. Profe, Sí, le tengo unas consultas. con gusto. Bueno, yo llegué tarde, capaz y ya Tranquila, las dijo. no pasa nada. Me gustaría preguntarle si los indicadores de las preguntas, más o menos los parámetros, los indica usted o más o menos
uno los debe saber. La idea es que ustedes puedan ir trabajando con la generación de preguntas, ¿sí? Y acá, digamos, cada grupo se va a tener que ir sentando y empezando a escribir posibles preguntas, ¿sí? Obviamente la teoría y todo el material que les dejé les puede ayudar, pero acá por ahí van a ser más ustedes los protagonistas, ¿no? Como les contaba por ahí un poco al principio de la Meet que estamos teniendo, eh, la verdad es que investigar se aprende investigando, es intransmisible, es pura experiencia investigar, ¿no? Eh, Llevo muchos años y muchas macanas cometidas, como les contaba al principio, uno comete muchas macanas, es la única manera de aprender. No hay otra forma de aprender que no sea cometiendo macanas, haciendo un poco de lío, cruzando variables, sentándose, armando preguntas. Mira, te puedo asegurar que cada vez que termino una investigación, me pasa lo mismo. Che, qué lástima que no pregunté tal cosa, o que no lo pregunté así, o que no incluí tal pregunta. Siempre hay como una vuelta para atrás y uno nunca queda conforme, ¿no? Aun cuando lo hace con otros investigadores con más experiencia incluso que la que yo tengo y demás, siempre te pasa eso. Mirás para atrás y decís, wow, qué lástima que no preguntamos esto, qué lástima que no incluimos tal cosa, ¿no? Siempre hay mucho para aprender en cada una de las investigaciones. Realmente uno nunca dice, bueno, hice todo genial, ¿no? Eh, Eso es lo bueno, lo desafiante y lo terrible de de la investigación, que siempre uno queda, digamos, con esa sensación de uno podría haber hecho más, ¿no? Creo que es lo que a todos los investigadores nos vuelve locos de la investigación, los que somos medio fanáticos, medio locos de todo este mundo. Este, mm, Uno dedica la vida a esto y siempre hay formas de mejorarlo, de hacerlo, digamos, más productivo, mejor. Así que bueno, nada, es cuestión de ir probando, ¿Y las irse preguntas son equivocando. abiertas o cerradas? Bueno, yo les recomiendo hacerlas cerradas, ¿sí? Ok, Porque ¿de opción múltiple o sí, no? ¿Cómo lo traten, recomienda usted? traten de salirse de los sí y no, que no Perfecto, les van opción a dar, múltiple. claro, no les va, o realidad opción múltiple también podría ser sí no, lo que pasa es que no da demasiada información el sí no, ¿sí? Entonces la idea es poder sacar la mayor cantidad de provecho posible Claro. a las encuestas. Si ustedes traen, por ejemplo, la semana que viene las preguntas, podemos ir trabajando, si les parece, sobre las preguntas que traigan y ver cómo las podemos mejorar o cómo podemos aprender de las preguntas que ustedes van trayendo. Podemos hacer un bloque, digamos, no sé, del encuentro relacionado con esto. Luego sí yo les diría que traten no más de la semana que viene ya de mandar las encuestas, porque la gente les va a tardar en contestar y después ustedes a la vuelta lo que van a tener que hacer es procesar los datos. ¿Sí? ¿Cuántas Me, personas deberían, perdón Ale, deberían responder? Tipo, tranqui. ¿hay un mínimo? Mira, no hay un mínimo. em, Siempre cuanto más mejor porque te acomoda mejor en la Gauss. Como, ¿se acuerdan de la curva normal de Gauss, de mate Sí. o no, de estadística? Sí. Cuanto más tenés, en teoría, mejor te acomoda dentro de la Gauss. Lo que no siempre pasa. A veces te contesta un determinado número de gente, te puede pasar. Uno puede toquetear un poquito como para decir, bueno, a ver, me contestaron mucha gente. Generalmente les va a pasar que les contesta gente de su edad. ¿Por qué? Porque son los compañeros del colegio, del trabajo, Claro. y te va a faltar alguna edad en particular, ¿no? Entonces, bueno, uno qué hace, empieza a pensar en contactos, tu tía, amigos de tu tío, que tengan esa edad que está faltando, ¿sí? Pero bueno, por eso no siempre más acomoda mejor, ¿no? Entonces, a veces Claro, hay que sí. ser un poquito estratégico en cómo, digamos, tengo los datos. Cuanto más parecido a una normal de Gauss, mejor ajustan. Bueno, nosotros no vamos a ver estadísticos porque no nos daría el tiempo. Hay todo un mundo, digamos, hay dos tipos de estadística. La descriptiva, que es la más sosa, digamos, la menos interesante, que es toda la parte de porcentajes, que es, digamos, la facultad, uno ve eso, ¿no? Hasta ahí queda. Y después hay todo un mundo nuevo, que es la estadística, lo que se llama la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística inferencial? Es la cosa más maravillosa, honestamente, que me ha pasado.
a nivel profesional por lo menos, y tiene que ver con todo lo que es poder predecir resultados a partir de las variables, ¿no? Entonces, en la estadística inferencial tengo, por ahí lo vieron en estadística el chi cuadrado, ANOVAs, MANOVAs, tengo toda esa parte que me permite inferir un resultado. Hasta ahí había llegado la estadística más clásica hasta hace, en el mundo científico, 20 años atrás, digamos, ¿no? Estos últimos años y en lo social recién está empezando y es muy controversial el otro mundo con el que yo trabajo, que es muy superador de lo que es la estadística inferencial, ¿sí? Que se apoya justamente en las debilidades, que es la multicolinealidad de las variables, que es una gran debilidad de la estadística inferencial, se apoya, se apalanca y salta y pega un salto enorme que es todo lo relacionado con redes neuronales artificiales, que estudia justamente la multicolinealidad entre las variables y puede determinar y predecir resultados como el cerebro humano y ni siquiera la estadística, digamos, tradicional puede lograr. Sí, para mí, yo soy fan de todo lo que es Machine Learning, y para mí es el futuro de la investigación. Pero bueno, cuesta Y de mucho la publicidad. Re. y de la publicidad también. Sí, 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 porque nos dice, ojo, que nos dice el futuro, ¿eh? Hay que Sí. bancársela, hay que bancársela. Hay que bancársela porque Machine Learning te dice el futuro. Hay que bancárselo, ¿no? Miedo. Entonces, uno le puede preguntar muchas cosas, pero a lo mejor no quiere saber las respuestas de lo que le está preguntando, ¿no? Porque puede salir lo que vos quieras, ¿no? Entonces es heavy, ¿no? Nosotros hicimos investigaciones donde te da 100% de certeza absoluta estadística o 99 o 98%. Con lo cual decís, guau, ¿no? Te explota la cabeza. ¿Sí? Pero bueno, nada, utiliza los mismos conceptos de la física, ¿sí? Lo que hoy utiliza la física y de hecho lo sacamos de ahí, no lo sacamos mucho más lejos de ahí, ¿no? Pero bueno, ese es como el whole picture, ¿sí? De todo lo que es la investigación cuantitativa. Tenemos dos grandes ramas, que la idea era charlar un poquito de eso, que es investigación cualitativa y la cuantitativa, ¿sí? De la cualitativa no puedo inferir nada, es como para agarrar ideas, buscar cosas, es muy atractiva, a los gerentes les gusta mucho la investigación cualitativa, le encantan los focus groups. Ya estuvimos hablando de algunos problemas que tienen los focus groups, los foqueros, gente que va ahí, y yo la entiendo, ¿eh? Y más hoy en día por la canasta de productos, por lo que sea, o hace, digamos, encuentros virtuales. Pero la verdad es que si vos digamos, te pones a pensar, no te sirve para definir digamos, un lanzamiento de producto, ¿sí? La investigación cuantitativa en ese sentido, digamos, me parece muy superadora de lo que es la investigación cualitativa. Ojo que en Argentina el gerente le gusta, le encanta la mujer diciendo, quiero un envase así o así, ¿no? Y lo tomamos como demasiado al pie de la letra quizás, ¿no? Que una persona, ¿no? Dicen que no, que una golondrina no hace verano, ¿no? Bueno, con investigación cualitativa nos pasa eso, ¿no? O sea, no la tenemos que forzar, tenemos que utilizarla para lo que realmente sirve. ¿Mm? ¿Ah? ¿Sí? Bueno, muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta más de lo que estábamos charlando? Yo si no, les quería mostrar, si no les parece mal, más que me un toque. Ujú. Les voy a compartir lo que ya está subido, pero... ujú. Bueno, acá tenemos entonces al amigo Malotra, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de datos secundarios. Me parece súper interesante poder charlar de datos secundarios, que es el capítulo 4, ¿sí? Porque hay un montón de información dando vueltas en la web. Un poco yo les mostré la primera clase con las chicas, este,
que habíamos, en esa clase no estaban los caballeros del curso y habíamos estado charlando un poco de datos secundarios. Hay cualquier cantidad de datos gratis, 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 absolutamente gratis. Hace poco una empresa me pidió un presupuesto, entonces con mi socia eh, ella había encontrado un artículo de una universidad que tenía muchos datos muy interesantes y muy relacionados con lo que nuestro cliente quería averiguar, ¿no? Entonces, para lo que fue la presentación de producto, le hicimos un plan detallado de todos los puntos que tenía ese artículo y le contábamos de este artículo y demás, ¿no? Bueno, quedó tan fascinado que ya nos quería, nosotros lo hicimos como para mostrarle un poco la seriedad, y la primera vez que esta persona trabajaba con nosotros y demás, quedó tan fascinado que ya nos quería pagar el artículo. Dijimos, no, no, esto es for free, es para vos, sí, es un dato secundario, nosotros te cobramos cuando realmente empecemos a trabajar en serio, sí. Pero bueno, lo que les muestro es que hay un montón de datos secundarios hiper útiles para poder trabajar y que están re buenos, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre datos primario y secundario? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de datos secundarios? Son datos que no están generados por mí, ¿sí? Sino que los datos secundarios los reunimos, ¿sí? Con relación al problema que estamos investigando. Y es muy importante estar empapados del problema que estamos investigando, porque no siempre podemos tener continuidad en el mismo tema, sobre todo en lo que es el mundo científico. Normalmente en el mundo académico tenemos una continuidad y no tomamos temas que no estemos estudiando o abordando, ¿sí? Pero en el mundo, digamos, laboral, tenemos que saltar de un tema al otro, ¿sí? Entonces tenemos que, no sé, el año pasado me tocó estudiar, no el anterior, gente vegana, ¿sí? Yo la verdad que no tenía mucha idea, ¿sí? Entonces me tuve que poner a leer de veganismo, empezar a entrar a blogs, empezar a entrar a un montón de cosas que me dieran cuenta o me dieran una idea de lo que este, estas personas sentían, qué les pasaba, ¿sí? Para poder realmente entender, ¿sí? El segmento. Entonces, datos primarios son los que yo origino, los que origino como investigador, ¿sí? Y datos secundarios son datos reunidos que también son muy útiles y esa eh, reunión de datos también está muy buena y hay empresas que la venden, de hecho, ¿sí? Así como está, la venden y sirve muchísimo para investigar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bien. Ay. Bueno, los datos primarios, entonces, sí, suelen ser, eh, los datos primarios suelen ser muy complejos, costosos, ¿sí? Tienen un proceso de recolección largo, ¿sí? Y los datos secundarios normalmente se utilizan para otros problemas, son más rápidos, más fáciles, normalmente tienen un costo bajo para encontrarlos, ¿sí? Y los encontramos en un tiempo más corto. Son cosas que están normalmente disponibles o quizás los puedo comprar a alguna agencia que los recopila, pero enseguida puedo hacerme de ellos. Si yo quiero saber la opinión de mis clientes, difícilmente, no sé, aquí a Vara, no sé, difícilmente hace una empresa que tenga datos de que no sea aquí a Vara de los clientes de aquí a Vara. Si es algo que sea un competidor y no te lo va a dar tampoco, ni te lo va a vender. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es, digamos, el valor de los datos secundarios. Para Akihabara, ¿qué podría ser un dato secundario útil? A ver, ¿qué les parece? ¿Se imaginan? Los ayudo. Por ejemplo, cantidad de jeans que se venden en el país. Sería un dato secundario para Akihabara. ¿Sí? Normalmente hay empresas que compilan los datos secundarios y ya les digo, a veces te los cobran, ¿sí? Eh, a veces no, a veces las cámaras también compilan esos datos, generan informes y te cobran esa información, ¿sí? Hay cosas que uno puede obtener gratis también y a veces, ya les digo, uno lo tiene que pagar o bancarse, a lo mejor que sea gratis, pero que no esté tan actualizado el dato, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, aquí nos van a ayudar. Gracias por el feedback.
nos van a ayudar a identificar el problema, a definir mejor el problema. ¿Por qué? Porque teniendo más información yo, sobre todo cuando te vienen con un tema que nunca investigaste, del que no sabes demasiado, te vienen y te dicen, bueno, investigame de veganos, ¿no? En este caso era una empresa muy grande, ¿sí? Que necesitaba saber qué onda con los veganos, ¿sí? Porque lo que veían era que le disminuía el número de ventas, incluso empresa multinacional muy grande, sobre algunas cosas no puedo decir, pero la cuestión era que a los clientes de esta empresa les estaba disminuyendo el número de ventas como ellos eran proveedores de uno de los insumos de producción, estas empresas eran productoras de productos finales para consumidor final. Esta empresa no le podía vender el B2B, ¿no? Por eso vino a pedir una investigación acerca de veganos y ver qué tipo de cosas se podían desarrollar para, miren esto, re loco, para ellos decirle a sus clientes que empiezan a desarrollar y, digamos, ponerle fuego a los clientes para que lo desarrollen, ¿sí? Y para el mercado de acá de Argentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque los preocupaba que cada vez se iba achicando más el número de ventas, ¿sí? Y para eso necesitaban entender, de hecho está en producción o están en etapa ahora de elaboración el producto que les recomendamos hacer. Lo cual estuvo buenísimo, ¿no? Em, Bien, entonces la idea es que podamos, bueno, identificar el problema, definir mejor el problema, que es una de las cosas que a nosotros nos va a preocupar mucho, poder definir bien el problema, desarrollar un enfoque, empezar a pensar, bueno, ¿qué variables tengo que tener en cuenta si tengo que analizar el mundo vegano, ¿sí? O cualquier mundo que yo por ahí no conozca del todo bien, ¿sí? Honestamente yo no sabía nada del mundo vegano y me enteré de un montón de cosas que no, honestamente no las sabía. ¿Sí? Bueno, y poder interpretar mejor de esta manera los datos primarios, ¿sí? Teniendo mayores conocimientos de una determinada temática, la que sea, ¿sí? Bueno, esto por ahí se los dejo para leer, tiene que ver con algunas cuestiones relacionadas con los errores, la exactitud, cuán actual puede ser, ¿sí? Aquello que yo voy a investigar, los objetivos, ¿sí? ¿Qué tipo de confiabilidad hay? ¿Sí? Em, bien, son todos temas que yo tengo que analizar para ver si el dato secundario está bueno o no. Pregunto, nota de diario, ¿está bueno utilizar? ¿Qué les parece? ¿A qué te refieres, perdón, Ale, con nota de diario? Un artículo periodístico del diario. ¿Está bueno? Para una Eh, encuesta. ¿Cómo? Perdón. Para la tesis, ¿ustedes citarían, por ejemplo, un artículo de diario? ah, Ah, Eso sería ah, otra. lo veo no. como muy temporal, ¿no? Tipo casi que, o sea, verá, a ver si me explico. Muy temporal en cuanto a lo como que capaz que es algo muy puntual, ¿no? Entonces no Muy sé cómo. subjetivo, ¿no? También. Claro, sí, Eh, Una misma noticia, depende, digamos, el color político del diario, que sea, en el país que sea, normalmente una misma claro. noticia puede ser mirada con unos ojos, con unos anteojos de miopía o de hipermetropía, ¿no es cierto? Entonces ahí, digamos, yo nunca le recomiendo, tengo alumnos de maestría escribiendo tesis y demás. Hace unos días atrás tuve una reunión por Zoom con uno de ellos y me había puesto una nota del diario y se le hice sacar. Buscamos, buscamos juntos. Me estaba quemando los ojos lo que estaba mirando. ¿No? Yo le dije, no te firmo eso, busquemos juntos, pues yo no te lo firmo. Este, ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con uno de los criterios de evaluación que nosotros utilizamos para poder determinar si la nota periodística, digamos, normalmente no entra dentro de estos criterios justamente de evaluación, ¿no? De la confiabilidad, de la objetividad, ¿sí? Y hay muchísima información que nosotros podemos utilizar, entonces, que es gratis. Hay otra información que no, ¿sí? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. La consultora, ¿cómo que se llama? W, creo. Esta consultora lo que hace es hacer, si no me recuerdo mal, era consultora W, hace unas pirámides poblacionales con los ingresos de los distintos estratos de la población.
¿Y qué hace? Cada 15, 18 meses saca una pirámide, ¿sí? De cómo está la población argentina de ingresos. ¿Algunos la vieron? ¿No? Vamos a No, googlearla. no. Porque es de lo más interesante para... ¿No están viendo mi pantalla? No, porque yo les compartí. Y, Ah, acá está. Esperen que les voy a compartir este Google. Ay, Dios. Em, Esperen porque, como les contaba la otra vez, no es mi computadora esta y... Mm, acá. Como uno es un animalito de costumbre, ¿vieron? Es su computadora y es la mejor cosa del mundo, ¿vieron? Acá está. ahí A ver está. si lo encuentro. Consultora. Me cuesta hasta escribir en esta computadora. Qué cosa. Acá está. Pirámide Social 2019. He puesto esto porque quizás les sirve. Si vamos a imágenes, ¿qué hace esta consultora? Le da una vez cada tanto a ahí está, le da una vez cada tanto a algún medio de información, algún diario o a los diarios, le da esta pirámide. Y dice, bueno, que para diciembre de 2018, o sea que ya hace un rato de esto, ¿sí? Esta era la pirámide poblacional. Con la inflación y las variaciones que tenemos, evidentemente necesitamos más información. Les quiero decir que la Asociación Argentina de Marketing, de la cual no pertenezco, este, no hace rato ningún tipo de estudio de los distintos estratos económicos de la población, ¿sí? Hacen cenas, galas, hacen un montón de cosas, la pasan bárbaro fiestas, pero no, y lo digo porque no pertenezco, ¿sí? Lo digo por eso. Así que uno, si quiere este tipo de estudios, tiene que comprarlos a Consultora W. Este tipo de estudios son muy, muy, muy malos, porque lo único que consideran es una única variable, ¿sí? Nivel socioeconómico se considera normalmente a través de tres variables. ¿Saben cuál es? ¿Cómo considerar el nivel socioeconómico de una persona? No. Ingreso, Exacto, eh, esa es la más fácil. edu- educación puede ser, la otra. Educación, perfecto. Y nos Y queda una la más. tercera, eh, Familia, no. No. Estado no, social. eh, la tengo. Eh, les ayudo, les ayudo. Tiene que ver con los Estudios. bienes que tenga Bueno, la sí, persona. ¿Mm? bienes personales, o sea, de lo que Patrimonio. tiene, claro. El patrimonio. ¿Sí? Si Es, nosotros usamos, Ale, esta pirámide para hacer la segmentación en el trabajo sí. de marketing estratégico y Ah, mira, marketing operacional, para hacer la segmentación del mercado al que íbamos a atacar, justamente, es con lo los diferentes único, niveles socioeconómicos y demás. es lo único que tenemos. Esta consultora vende, obviamente si vos querés más desagregados, si querés hacer doble clic, si la querés actualizada y demás, tira a los medios una pirámide general y luego lo que hace es vender esta pirámide. Si ustedes lo piensan, en el año 2018 está bien, ¿no? Pero solamente el 5% de la población tiene un ingreso familiar arriba de 130.000 pesos. Más vale que empecemos a mirar esta parte de la pirámide, ¿no? Digo, Sí. ¿no? Como comentario. Este, Porque evidentemente, no sé, todo el mundo, los trabajos que veo, digamos, apuntan muy a esta parte acá hay 95% del mercado que está en otra situación, supongamos esta parte, ¿no? Estos tres de acá. Sí, pero Sí. eso te está mostrando que urgentemente tenemos que empezar a mirar más para abajo en la pirámide, porque si no, no vamos a generar negocio. ¿Sí? Pero al margen de eso, esta es una medida, digamos, eh, muy directa, muy básica. Hoy otra vez, por favor. Muy directa, muy básica,
y poco real, ¿no? Tenemos que confrontarla con otras variables que nos pueden llegar a ser de interés, como les contaba antes. ¿Sí? Y en este sentido, la verdad es que tenemos estas variables que les conté y en Europa trabajan mucho con educación de la madre y educación del padre, ¿sí? Por ejemplo, y trabajos de padre y madre. ¿Por qué? Porque son predictoras de los niveles socioeconómicos de finalmente los hijos luego, ¿sí? Eh, Ah, sí, en Argentina hay estudios de CONICET hechos sobre la edad, sobre el nivel educativo de la madre. Tengo varias conocidas que han trabajado mucho con eso y predice muy bien el nivel de escolarización, por ejemplo, que va a alcanzar la persona, el nivel de escolarización de la madre, ¿no? ¿Por qué? Porque si la madre está educada, entonces es posible que pueda ayudar al chico, que le pueda motivar, que le pueda dar un montón de herramientas para continuar trabajando. Es así, sí, sí. En Europa se trabaja sobre las tres variables que le conté y le van agregando, ahora estamos haciendo justo una investigación y nos pusimos a estudiar mucho distintas formas de considerar el CES, el nivel socioeconómico. Eh, y incluían, por lo menos en Europa se incluye, y fíjense, muchísimas más variables que lo que es nada más que el ingreso. Y este ingreso también hay que ver cómo se considera, si es en blanco o no, digamos, claro. ¿no? Si es registrado o no, si es bancarizado o no, porque hay toda una economía informal que es mucho más grande que la formal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nada, digo, acá tenemos algo, ¿sí? Que si nosotros lo vamos ajustando por INDEC, es un monstruito, pero nos da algo, nos ayuda, ¿sí? Dato secundario, gratuito. Cuando las más de las veces las empresas no quieren pagar nada por investigación, entonces uno empieza a hacer malabares con lo que puede, con lo que tiene, con lo que sabe, y a veces esto puede llegar a ayudar. Por eso se los quería mostrar, bueno, en el caso, me contaban recién que conocían esta herramienta, ¿no? Pero realmente es de lo poco que tenemos y esta es la única consultora que a lo mejor trabaja este, de manera, digamos, además en el tiempo, sostenido en el tiempo y viene trabajando con toda esta cuestión. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien, chicos? Eh, Perfecto. buenísimo. Eh, nosotros, voy a, se me fue. Bueno, se me fue el, no sé dónde lo metí. A ver, ahí está. Bueno, estábamos por acá, ¿sí? Entonces, tenemos datos internos. Bueno, en un ratito se corta, pero ya después nos volvemos a ingresar a otro Sí, Zoom. ¿Sí? Tenemos como datos internos y muchas veces tenemos muchísima información dentro de lo que es la organización y datos externos, ¿no? Que los vamos a ir a buscar afuera. Estos son caros, ¿eh? Buscar afuera cosas es caro. Yo siempre digo qué tenemos dentro de la organización y qué podemos aprovechar antes de salir a buscar nada, ¿no? A veces tenemos mucho más de lo que nosotros queremos tener. Una mirada a veces profesional de los datos, del plan de variables que uno puede encontrar dentro de una compañía, genera diferencias muy importantes dentro de la compañía. ¿Sí? Muy bien, y dentro de los datos de secundarios tenemos datos que están como más listos para usarse y algunos que vamos a tener que procesar. ¿Mm? Perdón, Ale, entonces, Sí, los datos internos y externos son datos primarios. Oh, me confundí. sí, eh, Ah, vale. sí, sí. En realidad tenemos los datos secundarios como internos, sí, que uno no los Ah, genera para sí, sí, Patri. perdón, digo, dentro de dato primario y dato secundario pueden haber datos internos y datos externos. En realidad los datos secundarios, más que nada, están los datos internos y externos, sí, Ah, en los entonces, primarios no. claro, entonces hay como que se te dividen, o sea, datos secundarios es todo lo que yo no generé en mi investigación. ¿Sí? Son datos que ya estaban Vale. y que los puedo reutilizar.
¿sí? Ok. Después es todo lo que yo pueda generar para una nueva investigación. Y los datos primarios entonces pueden ser los que estén listos para utilizar o los que requieran más procesamiento. Y los externos son materiales publicados, como vimos recién, bases de datos, ¿sí? Y servicios. Estos servicios indicados son distintas empresas que lo que van a hacer es cobrarte por el material. Por ejemplo, hay distintas compiladoras de datos que toman todos los datos de todas las ventas de los supermercados, como Nielsen, ¿sí? Que tenía un competidor y quebró el año pasado, así que ahora está solita y cobrando lo que quiere Nielsen, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Nielsen? Levanta todos los datos, no sé, y entonces a Dolca, ¿sí? Le dice, bueno, ok, mira, yo te voy a contar cuánto vendiste en todos los supermercados y cuánto vendieron tus competidores. Y a los competidores también les vende la misma información. ¿Sí? Normalmente los supermercados menos coto, que es muy particular coto, no me voy a referir, pero es muy particular, ¿sí? Menos coto, todos los supermercados le dan los datos a Nielsen y Nielsen le devuelve también información, le paga con información. Y las demás empresas les pagan, ¿no? Todo depende si los datos están mensualizados o son semanales, todo depende, digamos, pero a lo mejor te sale, no sé, a Dolca le puede salir por mes. Yo no me dedico a eso, pero 300, 400 seguro. Mínimo, como mínimo, ¿sí? Y con datos semanales. Y la más de las veces además vienen mal, porque te los acomodan mal. No trae una jefa de producto, nada, levantó el teléfono y empezó a chillar. ¿Cómo puede ser que no hayamos vendido nada en el sur? Claro, estaba como un ataque de nervios. No, cuando se fueron a fijar habían hecho mal. Se habían se habían olvidado poner la celda la anónima, del supermercado la anónima. ¿No? Son unos brutos. ¿Cómo puede pasar esto? Sí, estaba indignada. ¿No? Porque casi le dio un ataque cardíaco, tenía un agujero de mercado, ¿no? ¿Cómo le explico a mi jefe que no vendí nada en toda la Patagonia? O sea, una locura total. Sí, no, era ellos que se habían olvidado nada más y nada menos que poner a la anónima, como supermercado de lo que habían vendido, ¿no? Así que bueno, nada, los datos secundarios son importantísimos para poder entender un mercado y ya les digo, hay empresas que se dedican a vender datos, ¿sí? Lo que hacen es un Excel, cuentan palitos, ¿viste? Son cuentapalotes, ¿sí? Y venden datos, ¿sí? A las distintas empresas. ¿Mm? Básicamente son los números que hacen, digamos, a lo que es mercado de consumo masivo. ¿Mm? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, buenísimo. Sí, sí, Bueno, perfecto. perdón, ¿no? Ah, quedamos bien, perfecto, Ah, perfecto. buenísimo, gracias. Sobre todo esto, trabajamos con las bases de datos de las empresas para sacarles valor. ¿Sí? Muchas veces los clientes tienen un montón de valor dentro de la compañía y no lo saben. ¿Sí? De entrecruzar las variables, uno puede aprender un montón de cosas de los clientes. Eh, Bien. Tenemos algunas fuentes más generales y algunas fuentes también gubernamentales. El gobierno de España, Patri, tiene unas fuentes gubernamentales maravillosas de datos. A mí me han pagado por hacer investigaciones acá en Argentina que en España son gratis. Por ejemplo, Ah, ¿en conceptos serio? culturales. Sí, hay una repartición de algún ministerio de cultura o algo por el estilo que hace unas investigaciones maravillosas. Yo me fijaba, aprendí un montón de cosas de fijarme qué variables utilizan, por ejemplo, para determinadas investigaciones que me han pedido de consumos culturales, ¿no? Qué bien. Pero tan bien hechas, pero tan maravillosas, ¿sí? Que nada, a mí me pagaron por hacerlo que, ya digo, en otros países está gratis, ¿no? Entonces uno puede, digamos, a través de las fuentes gubernamentales, conocer un montón de datos que bueno, de otra manera estaría complicado de conocer, ¿no? Así que nada, digamos, tenemos como estas fuentes generales y entonces las fuentes gubernamentales. Bueno, se nos está por acabar el Zoom, así que los invito si quieren, 5 minutos, hacemos 5 minutos, buscamos mate, hacemos todas esas cosas, ¿sí? Y volvemos al Zoom. Dale. Ok.